Antes de contarles un poco las grandes líneas metodológicas que hay para resolver eso, quiero contarles un poco algo que me parece interesante y es cuál es el tratamiento que viene recibiendo esto de la complejidad en la gestión en los últimos años. Primero que nada, algo que me parece muy importante es cómo es que las empresas se volvieron tan complejas. O sea, cuál es el mecanismo que provocó que las organizaciones se volvieran complejas. Y hay una explicación muy interesante que corresponde a un economista, Charles Schoncher. Schoncher se hizo esta pregunta a fines del siglo XX. ¿Por qué la computación creció tan rápido? ¿Por qué se difundió tan rápido esta innovación entre las empresas? Entonces él dice, bueno, los ingenieros en informática dicen que esto es porque cada vez hay procesadores más rápidos a precios más baratos. Más rápido, más potente, más memoria, ¿tá? Y cada vez más barato. Dicen, está muy bien, pero eso explica la oferta, no explica la demanda. Porque, bueno, yo puedo vender algo muy barato, pero si las empresas no lo precisan, no me lo van a comprar. ¿Por qué lo compraron? ¿Por qué invirtieron en eso? Entonces, él hizo un estudio y miren lo que encontró que es súper interesante. Él dice, vieron que en Estados Unidos hay buenos registros estadísticos de casi todo. Entonces, él vio que las organizaciones a principios del siglo XX tenían más o menos un gasto que era un 18% en información y un 82% en producción. ¿Está? O sea, muy bien. Pero ya en la década del 60, esto era solo un 57% de producción y un 43% en información. Pero en 1980 ya se había invertido. Las empresas gastaban más en información que en producción. Y es más, dentro de ese trabajo de producción, solo un 20% era desarrollo de conocimiento, era desarrollo de métodos nuevos, innovación, productos. El 80% era trabajo de gestión y coordinación, ¿no? Entonces, esto es un poco la explicación de por qué la informática se desarrolló tan rápido, porque las empresas estaban gastando un dineral en información. Y de hecho, las computadoras lo primero que hicieron fueron sustituir a esas grandes masas de personas tipeando y ingresando datos y demás para hacer liquidaciones de sueldo, contabilidad, cuentas corrientes, este tipo de cosas. Bueno, ahora, ¿cómo fue esta historia? Piensen ustedes, por ejemplo, en la fábrica de autos. En el 1900, cuando empezaron las primeras fábricas de autos de Ford, la fábrica hacía todo, fabricaba todo el auto. Ahora, un poquito más adelante, empezaron a darse cuenta de que estaba mejor si ellos dividían esa producción en varias partes. Anecdóticamente, les cuento que, por ejemplo, Ford, me enteré hace poquito, por eso se los cuento, quiso crear una ciudad un tanto utópica en Brasil para que les trajera caucho y poder hacer él su propia fábrica de neumáticos, de goma. No le fue muy bien porque quería que los obreros comieran desayuno americano y a la gente no le iba el desayuno que les vendía. O sea, quiso trasladar los métodos de vida americanos a la selva brasilera y no le fue muy bien. Entonces tuvo que terminar comprando los neumáticos a una empresa externa. Pero bueno, hoy tenemos en el otro extremo fábricas como Nike, que en realidad de fábricas no tienen nada, son empresas de administración que diseñan productos, tienen la capacidad de marketing y después tienen un montón de fábricas que no son Nike que fabrican las cosas para ellos, ¿tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de dividir el proceso, tercerizar, llevó a una complejidad. Cuando aparecieron las computadoras, se pudo bajar la cantidad de gastos de personas en información, pero las empresas no se volvieron de nuevo simples, se siguieron complejizando al punto que se transformaron en empresas de diseño como Nike, ¿tá? Entonces, esa es un poco la explicación de por qué las organizaciones se están volviendo, por lo menos una explicación interna económica de por qué las organizaciones se están volviendo cada vez más complejas, ¿no? Y bueno, vieron autores que recogieron estas cosas, ¿verdad? Katzikant con la psicología social de las organizaciones, Henry Mintzberg con la estructura de las organizaciones, las distintas formas de organización, donde se empezó a horizontalizar y dejar de lado la jerarquía.
y demás. Y bueno, Chiavianato también, un experto en organización de empresas, también habla de cómo la complejidad estaba modificando la administración y demás. Pero esto más o menos siglo XX. ¿Tá? Bueno, en los últimos años tenemos un montón de autores que hablan de complejidad. Por ejemplo, Dick Hock es el fundador y presidente emérito de Visa Internacional. Él escribió un libro en el 2005 que se llama El nacimiento de la era caórdica, y él cuenta que Visa es una empresa que vive entre el caos y el orden, en la frontera entre el caos y orden, por eso caórdica, chaórdica, ¿está bien? Y es muy cómico porque él dice que él la idea de complejidad la fue adquiriendo a partir de la poesía, de la literatura, ¿tá? Y que la puso en práctica en Visa, y eso le permitió transformar a Visa en una empresa extraordinariamente ágil. Y que se enteró muchos años después, casi cuando se estaba por retirar, que había una teoría de la complejidad, y se impresionó de que esos teóricos decían, esos teóricos de la física y demás, ¿no? Los institutos Santa Fe, tenían los mismos conceptos que él había desarrollado por la vía de su vida personal. Bueno, en 2007 tenemos El Cisne Negro, de Taleb. En 2016 tenemos El fin de los promedios, un libro muy, muy interesante que nos dice que tenemos demasiado metido la idea de regularidad y la idea de promedio en la cabeza, y que eso nos impide ver la realidad tal cual es, en toda su complejidad. Y otro librito que ya les comenté. O sea, mencionemos. Bueno, ahora, entonces, quiere decir, tenemos una definición de problema complejo, tenemos la certeza de que las organizaciones son más complejas, y la pregunta es cómo abordar esta complejidad. Bueno, el primer desafío es aceptar la complejidad. Jay Forrester es el creador de la dinámica de sistemas, es una disciplina que hace simulación mediante computadoras de sistemas, y él dice algo muy interesante, dice que los procesos evolutivos no nos han dado a los seres humanos la oportunidad de crear métodos para enfrentar la complejidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo complejo desde hace relativamente poco tiempo. Entonces, no tenemos habilidades mentales. El Homo sapiens no necesitó manejar contradicciones, no vivía en sistemas autorrealimentados. Los sistemas evolucionaban de manera muy lenta, entonces esa evolución le daba tiempo a las personas de ir aprendiendo. Esta velocidad de cambio, de evolución, es nueva. Vean ustedes, el primer objeto físico construido realmente complejo, o por lo menos que tiene ciclos, es el motor, y el motor tiene relativamente pocos siglos. Bien, entonces no tenemos comportamientos que nos permitan comprender intuitivamente la complejidad. Entonces tendemos a negarla. Entonces, el desafío es desarrollar una mentalidad compleja. Y dice, Nason dice, el aspecto fundamental, el punto fundamental es aprender a aceptarlo. O sea, aceptar que la complejidad existe. Les voy a contar algo que me contó un amigo que trabaja con ingenieros, y me lo contó esta tarde. Parece que tiene problemas. ¿Por qué? Porque en la medición que hacen de las cosas, las curvas no le dan normal. Las frecuencias no son normales, no son campaniformes, son Pareto. Entonces los ingenieros están convencidos de que hay algo mal en la toma de mediciones. O sea, no aceptan que están enfrentando una situación compleja que se aleja de la regularidad que lleva la distribución normal. No aceptan que existe la complejidad. Entonces, si uno no la acepta, la arriesga, la niega, la atribuye a errores experimentales, a que bueno, mal la va a tratar. Entonces, el primer aspecto es aceptarlo. Bueno, pero con aceptarla no alcanza, hay que profundizar en los mecanismos. Yo acá les voy a contar simplemente dos grandes líneas. Una es el enfoque cualitativo, es la del pensamiento complejo. Yo les comenté hoy, Morin y Jean-Luc Lemoine.
Es una línea que se ha seguido sobre todo en Francia, ¿tá? Aporta un nuevo paradigma para entender, comprender y hacer, ¿tá? Y el beneficio práctico es que da una economía de alcance, porque permite conceptualizar diferentes formas de complejidad y tener esas ideas dentro de la cabeza, ¿tá? Y después aprenderlas una vez y después verlas replicadas en un montón de situaciones. Y después está el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es más bien el del Instituto Santa Fe. Ellos obviamente se basan en medir, calcular y simular para manejar y entender los sistemas complejos. Se basan en una serie de teorías matemáticas, dinámica de sistemas, lógica difusa, fractalidad, etc. Y el beneficio práctico es que permite entender cuantitativamente la complejidad y desarrollar analíticas adecuadas. Bueno, nosotros en la última exposición teórica vamos a usar estas dos corrientes, ¿tá? Para detectar cuándo las analíticas son afectadas por la complejidad y por qué no podemos usar en los sistemas complejos, o por qué no nos resulta útil en los sistemas complejos utilizar promedios, utilizar análisis de varianza, o cómo las pruebas de hipótesis de independencia no nos aporta demasiado, cómo los crecimientos no lineales nos van distorsionando los datos, las paradojas que surgen cuando se empiezan a combinar variables entre sí, y cómo eso se puede resolver a través de la comparación de todas las categorías con todas, y que eso es lo que hace en definitiva Complexus Analytics. O sea, combinar todas las condiciones con todos sin someterlo al resumen de determinados estadísticos que solamente pueden construirse cuando el sistema no es suficientemente complejo como para que el estadístico tenga valor. Bueno, muy bien. Muchas gracias.